Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura de la diócesis de Apatzingán que transmite desde la Loma Jalisco, las Lomas Jalisco. Hoy quiero comentar algunas aportaciones que hacen al canal. Bueno, alguien me había preguntado sobre los gigantes. Yo no soy muy dado a creer en extraterrestres, más bien no creo en extraterrestres. Me van a decir que ¿por qué? Porque la estrella más cercana a nuestro Sol, aquí al sistema solar, está a varios años luz. Varios años luz quiere decir que si en un segundo, creo que son 300,000 kilómetros por segundo, la luz del Sol llega a la Tierra en 8 minutos y está muy cerca, pues la distancia a la velocidad de la luz entre el planeta Tierra y las estrellas más cercanas, pues son de varios años luz, por lo tanto nadie podría vivir tanto tiempo. Y también con qué tipo de combustibles y además para qué. Es como si yo quisiera invadir un hormiguero. ¿Para qué? ¿Qué voy a sacar de un hormiguero? Aparte de unas larvas que me puedo comer. Y yo creo que es todo. Si son hormigas mieleras, bueno, pues despanzurro algunas y me chupo la miel. Entonces no tiene, si son pues de la lluvia, catanas o quién sabe cómo se llaman, pues esas se pueden comer tostadas, tostaditas en el comal, como si fueran pues granos de maíz, de quesquite, o si fuera café doradito. Yo no soy crédulo, no puedo ser crédulo. Bueno, cuando me dicen que no estoy informado, pues les recuerdo que he estudiado, que he leído y que escucho las noticias, pero no las de la tele porque esas son puras mentiras, sino voy a diferentes sitios y sobre todo escucho a quienes comentan los informes económicos y los que discuten problemas reales de México, y sobre todo evito a todos los seguidores de López Obrador, porque ellos de verdad son mentirosos. Los que están informados dicen mentiras, como el Ebrard y otros, y el mismo López Obrador pues es un ignorante que dice muchas mentiras para ignorantes y además cambia de opinión e insulta, es un grosero. Y por ahí me decía alguien que el Estado mexicano debe de ser laico. ¿Y cómo va a ser laico con un presidente que invoca a Dios a cada ratito, que saca unos mandamientos y que además saca unas estampitas del Sagrado Corazón de Jesús, unos detentes, y luego va con los brujos y las brujas y le hacen limpias y le limpian el rabo y todo lo demás, pero no le limpian el cerebro ni el corazón? Sigue siendo el mismo, el hipócrita que dice que es hermano cristiano. ¿Y por qué saca estampitas del catolicismo? ¿Y por qué va con los brujos? Y la Biblia dice, maten a la bruja y maten a los que van con los brujos, dicen el Levítico y en Números. Bueno, yo no sé si están informados los chairos de que el presidente de la República usa mucho las cosas religiosas y por eso hasta escogió el nombre de su partido Morena, por la Virgen de Guadalupe, la morenita del Tepeyac. Pero ¿cómo se les puede hacer entender a esas personas primitivas, salidas de la tierra como si fueran grillos o como si fueran cucarachas y que nunca han visto el sol, nunca han visto la verdad, nunca han estudiado, siempre han seguido oliéndole el rabo a quien sea? Bueno,
sí hay que informarnos y, por ejemplo, todo lo que aquí digo, bueno, no saco documentos porque eso no me interesa, pero voy a sacarlos sobre los informes económicos y demás. Y para que vean que sí me informo, bueno, pues los que me preguntaron de los gigantes, yo me acordaba que en la Biblia hablaba de esos, bueno, el gigante Goliat. Pero además, voy a leer un pasaje de la Biblia donde habla de eso precisamente. Es en el libro del Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, allí donde está subrayado con amarillo, allí es donde habla de los gigantes. Voy a leerlo y de allí me voy a basar a todo lo demás, lo que voy a ir diciendo. Dice en el Génesis capítulo número 1, capítulo número 6, versículo número 1. Hijos de Dios e hijas de los hombres. Así se llama este capítulo. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que les gustaron. Entonces dijo Dios: mi espíritu no permanecerá para siempre en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase de los 120 años. En ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de las hijas de los hombres. Los que nacieron fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Bueno, si la Sagrada Escritura, porque yo soy creyente, dice que los hijos de Dios y los hijos y las hijas de los hombres se unieron, bueno, miren, yo no puedo explicar, porque por hijos de Dios se entiende los creyentes, seguidores de Dios, y las hijas de los hombres se supone que son los que no son creyentes. Pero aquí no se trata de eso, aquí se trata como de unos semidioses, y esos semidioses serían como los que engendran, bueno, los ángeles, pues, los ángeles engendran hombres, y esos hombres son los héroes de la antigüedad. Es lo mismo que las leyendas griegas de todos los héroes que son semidioses, porque son hijos de un dios y de una mujer, las hijas de los hombres. Y entonces tienen los héroes como Hércules y otros. El gigante del que habla la Biblia ya más históricamente, pues es el gigante Goliat. Y de que haya gigantes en las osamentas o en la arqueología, sí hay. Y quieren explicar ciertas construcciones de piedras muy grandes, de miles de toneladas, o de dos formas, o los extraterrestres o los gigantes que esos eran capaces de mover esas piedras. También en la mitología griega, ya más avanzado el tiempo, están los cíclopes, que tenían un solo ojo, pero que eran torpes, y por eso Odiseo, engañó a uno de esos torpes. Uno de esos, bueno, es que Odiseo llegó a una isla, andaba queriendo regresar a su patria y tuvo una odisea, se llama la Odisea. La Odisea es un viaje lleno de problemas para poder llegar a un destino, Ítaca, donde estaba su esposa, Penélope, que en el día tejía y en la noche destejía. Y en eso llegó a esa isla con sus compañeros, los que andaban huyendo de Troya,
ya cuando la habían destruido, y llegaron a la isla donde estaban los cíclopes, que eran los hijos de Zeus, y que tenían un solo ojo. Y ya un tontorrón de esos tenía un montón de borregos y los seguidores, bueno, los compañeros de Ulises, de Odiseo, pues comieron de esos borregos y los agarró el gigante y los encerró en su cueva. Ahora él se los iba a comer a ellos. Pero Ulises u Odiseo es el astuto, el ser humano que resuelve problemas haciendo trampas o ideando cosas que los demás no pueden idear. Y emborrachó al gigante, y cuando el gigante le preguntaba su nombre, le decía que era Nadie, que así se llamaba, Nadie, y el gigante era un idiota porque le creyó que era Nadie. Y cuando lo emborrachó y con sus compañeros hicieron un pico, un árbol picudo, y le cegaron, le clavaron el árbol picudo en el ojo y lo cegaron, el gigante se enojó mucho, llamó a sus compañeros, y cuando le preguntaron que quién lo había dejado ciego, pues él decía que nadie. Y los otros, pues si nadie te dejó ciego, ¿quién te dejó ciego? Pues nadie. Bueno, entonces las historias de los gigantes, Goliat y los cíclopes y otros, existen. Pie Grande en Estados Unidos y allá en el Himalaya también, que un hombre, un ser humano o algo semejante, gigantesco. Bueno, la historia de animales humanoides o de seres humanos gigantescos ha existido, que algunos han sacado de algunas tumbas, pero parece pues que nunca se estudia científicamente aquello y no llegan a ninguna conclusión. Y lo de que somos descendientes de los alienígenas, alien quiere decir los otros, los diferentes, pues también ya les digo que es muy difícil creer en eso, pero muchos creen, ya cuando no creen en Dios, ni creen en el hombre, ni creen en nada, entonces buscan seres imaginarios que expliquen la realidad del mundo, y unos dirán por los ángeles, otros por los demonios, otros por los gigantes, otros por los alienígenas, otros por los brujos, y así cada quien buscará una explicación imaginaria para explicar lo que le sucede sin estudiar las cosas como debe de ser. Bueno, ¿existieron los gigantes según la Biblia? Sí. Según la mitología griega, sí. Según las leyendas de los indígenas de Norteamérica, sí. Según los habitantes de Asia, allá del Tíbet, sí. Bueno, hasta ahí yo le dejo. Que unos dicen que son los hijos de los alienígenas con las mujeres humanas. Pues está bien, nomás están transponiendo los hijos de Dios a los alienígenas, y no encuentro una razón para hacer eso. O bueno, si ellos alguien conoce a un alienígena, a un extraterrestre, pues que lo muestre. Bueno, y luego está pues lo de los ovnis y esto y aquello. Bueno, eso yo no lo voy a explicar. Además, no tiene sentido. Si yo me pongo a creer en los ovnis, entonces dejaré de creer en las realidades de todos los días, como si me clavo en los brujos, pues dejaré de explicarme las cosas por causa y efecto, y entonces diré que por magia, que por brujería, que por esto, que por aquello, lo cual es una tontería, porque miren, ningún brujo hace un reloj. Ningún brujo enyesa un hueso. Ningún brujo endereza jorobados. Ahora sí, la ciencia lo puede hacer.
ya hay tratamientos quirúrgicos para enderezar los jorobados. Naturalmente que es muy caro, pero se puede hacer. Pues, si se puede componer las caras horrorosas y volverlas peor, bueno, pues está bien. Lin May es el ejemplo más evidente de que la fealdad se hace más fea a través de una operación estética de la cara, pero eso ya lo sabemos. La información, pues, que tenemos que tomar ahora. ¿Cuál es la información? Bueno, les pido a las personas que dicen que no estoy informado, vayan a los datos del INEGI. Cada año se entregan todos los datos del INEGI, económicos, sociales, políticos, religiosos, porque van casa por casa preguntando y hacen muchos sondeos. Y también lo de las muertes, por ejemplo, lo que se descubrió sobre el descuido y la criminalidad de López-Gatell es que después de que pasó la pandemia, estuvieron como 300,000 muertos que no se explicaron por las defunciones. Entonces, esos muertos que no estaban en el promedio de la muerte de cada año de los seres humanos mexicanos, se aumentó por la pandemia 300,000. Entonces, sobre lo que decían las cifras oficiales, resultó que hubo más muertos y luego también estaba de que antes de la pandemia López-Gatell y compañía encargaron 1,000,000 de bolsas para los muertos, esas bolsas negras. Entonces ya sabían que se iba a morir mucha gente y tenían las bolsas esas necrófilas, bueno, necro es muerto, esas bolsas para los muertos porque sabía que los iba a ver. Ahora, que no lo quieran reportar, pues es otra cosa. Pero bueno, yo nada más digo que el que por su gusto tiene pezuñas, muge, le cortaron los testículos, tiene unos cuernotes, lame la coyunda y le gusta que le pongan en el cuello pues una cosa para que jale el arado, pues su gusto es, ¿quién se lo quitará? No sé, pero no se trata de descalificar así nada más, hay que informarse, hay que tener datos, hay que ir a las fuentes que se pueden esas buscar, por supuesto, en internet, es muy fácil. En internet se va a las fuentes directas de la información del gobierno. Y la misma información del gobierno desdice lo que dicen los políticos, porque no pueden ocultar la realidad. Si la pudieran ocultar, lo harían, pero no pueden. Y como la mayoría de los seguidores de el rey del cash no tienen capacidad de revisar nada, porque a lo mejor ni celular tienen, y aunque tengan celular solo lo usan para ver boberías y para comunicarse con 5 palabras por las 2 neuronas que les funcionan. Bueno, pues eso ya no es culpa de nadie. Ya dije que el que por su gusto así quiere ser, pues así que sea, pero que no contradiga a los demás. Nada más eso, que se quede con su grupo y con él conviva y con él muja y con él siga como un rebaño a su pastor, que es un religioso, el Mesías tropical. Me falta examinar pues lo de los abrazos y no balazos, pero ya eso lo haré en otra ocasión. Y lo de la militarización de la sociedad, y porque esas son 2 cosas malas. Para nosotros es malo que el crimen organizado haya crecido como lo ha sido. Para los civiles es malo
que el ejército esté supliendo las policías civiles. Quizá muchas personas no lo entiendan, pero es como si los sacerdotes abarcáramos todo lo de la religión y echáramos fuera a los fieles, pero los explotaríamos de alguna manera. Sí, porque de todas maneras los religiosos necesitamos de la colaboración económica, de la simpatía y de la fe de los creyentes. Sin ellos no somos nada. Bueno, hasta ahí le voy a dejar. Disculpen ustedes si de vez en cuando digo algunas palabrotas, pero ya les dije que el que por su gusto muje, pues que le mochen todo lo que le puedan mochar por detrás. Elena Orduña, hola padre, con mucho respeto. Artemio Velázquez, viva Cuauhtémoc Cárdenas, pues que viva, ya le queda poquito tiempo. NO, buenas noches, ¿tiene alguna opinión formada de los intraterrestres? Por lo que dijo Jesús en que el cielo, la tierra y debajo de la tierra predicó. Mira, NO, en el credo antiguo, el de los apóstoles, el que salió luego después de la muerte de Cristo, dice que Jesús bajó a los infiernos. Los infiernos para los griegos, que es en que en griego está escrito ese credo, son los lugares donde habitan los muertos, que para ellos estaban después del río Leteo. Recuerda que en muchas películas griegas sale que cuando se muere alguien le ponen 2 monedas, o por lo menos una en los ojos, en los párpados encima, para que pague el transporte a Caronte de la tierra de los vivos a la tierra de los muertos. Y que también en esas leyendas de los griegos, para poder acceder a los muertos habría que regalarles sangre de animales. Entonces el alimento de los muertos es la sangre para esa forma de pensar. Y al alimentarlos, entonces los muertos se comunican con los vivos y les dicen mensajes o les contestan preguntas. Eso se llama la necromancia, la adivinación a través de los muertos, que fue lo que hizo Saúl con la hechicera de Endor. Cuando Saúl fue rechazado por Dios totalmente, por desobediente, y que ya iba la víspera de la última batalla con los filisteos, donde lo iban a matar, y no sé por qué quería saber el futuro, pues ya lo sabía, Dios lo abandonó, a quien abandona a Dios no tiene salvación. Y entonces le dice a la bruja, mira, invócame a Samuel. Dice la bruja, ¿pero qué no sabes que el rey de Israel ha mandado asesinar a todas las brujas, como dice la Sagrada Escritura? Y ella le dice, mira, yo te juro por Dios que no te va a pasar nada. Entonces la bruja invoca a Samuel, creo que estaba como una fogata o como un perol, no sé. Y cuando aparece Samuel, la bruja se desmaya y le dice Samuel a Saúl, ¿por qué me llamas si Dios no te escucha? ¿Y por qué has hecho esto? Mañana morirás junto con tu hijo Jonatán. Si Dios no te quiere hablar, nadie te va a hablar. Bueno, entonces ahí está una historia antigua en la Biblia y también en la creencia católica, pues hay que los muertos regresan, que San Juan Bosco hizo un trato con un compañero de que si había infierno, uno regresara y dijera que si existía, no, se murió el compañero y un día regresó con ruidos y con cosas horrorosas en todo el colegio o el seminario y le dijo a San Juan Bosco que sí existía el infierno. Yo no digo que así sea, estoy diciendo las noticias que he leído, los libros, porque yo no puedo defender ni que hay ni que no hay, porque no he estado allí, nada más por eso. Bueno, entonces
los intraterrestres, pues sí, los intraterrestres serían la imaginación de la gente que abajo de la tierra están los muertos o los espíritus de los muertos. También por eso sería que los enterramos, pues, y ya está. Sí, ahí está. Bueno, y que fue a los infiernos a predicar a los espíritus que estaban, pues, en el seno de Abraham, esperando ya la venida del Mesías para entrar al cielo. Sí, así es, así dice en la Biblia. Pero también dice, bueno, ese es San Pedro, una de las cartas de San Pedro, pero también eso está pues en el credo antiguo, el de los apóstoles, el cortito. Alfonso Méndez, bueno, canceló el mensaje. José Luis Pérez Alvarado. Hola, buenas noches, padre José Luis. Reciba saludos del Infonavit Limones, donde nos ayudó a empezar nuestra capilla de San Judas Tadeo. Dios lo bendiga. Pues qué bueno que ya lo han de haber terminado. Ya hace siglos de eso que tú estás diciendo, José Luis. Alfonso Méndez, buenas noches, padre. ¿Cómo puedo aportar para su canal, para sus gastos? Bueno, miren, a todos. Mientras esté en esta situación de sacerdote activo, que tenga pues una parroquia, que tenga un sueldo y todo lo demás, y así como no quiero vivir del gobierno, no voy a vivir de nadie. Acá me dan, pues, y algunos amigos, sobre todo en la pandemia de Estados Unidos, me estuvieron manteniendo, pero eso ya pasó. Más bien cuando me retire del que ya no tenga ningún título, entonces sí, si Dios quiere, voy a pedir la ayuda de todos, porque allá en el Facebook pido ayuda de medicamentos, pido ayuda de otras cosas, y sí, ayudan las personas, pero aquí las cercanas. Y no quiero monetizar el canal ni nada, para también hablar con entera libertad, y para que si unos quieren llegar y otros se quieren ir, pues a mí me da lo mismo. Sobre todo, pues, libertad. Por eso también, pues, no borro ni me enojo con los que, pues, son muy groseros o también son muy ignorantes. ¿Qué le hacemos? NO, hay líneas receptivas muy profundas que constituyen el espacio nacional, son líneas interiores donde los políticos transitan. Habrá que rehacerlas o manejarlas también, las líneas, quise decir. Bueno, de la mafia del poder, aún en este momento, claro que sí, es que la mafia del poder son todos los ricos y todos los políticos que quieren ser ricos. Y por eso los ricos se inclinan ante el poderoso, aunque sea un idiota. Algunos empresarios ricos pues fueron a la cena del Chipilín con el presidente de la República y allí los desplumó. Y otros barberos pues fueron allá al AIFA y como desentonaban por andar con saco y corbata, y andaban con el hijo querido, ese panzón que se casó con una señora que dice que tiene dinero, él los llevó con su papá a esos grandes empresarios. Por supuesto que no es de gratis. Claro que no. No es de gratis acercar a una persona a un gobernante importante. Siempre hay la mordida. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Luego trataré algunos otros temas, como esto de los gigantes, que yo creo que sí existieron, pero cómo y cuándo, pues no sé, porque hay unos programas pues muy fantasiosos y hay otros muy rigurosos, y además yo no soy científico, yo soy una persona común y corriente que trata de entender el mundo en que vivimos. Amigos y amigas, que Dios los bendiga.